Buenas noches. Voy a presentar el balance combinado de masa y de otros tipos de energía en estado transitorio y estacionario de la fermentación de Baijiu, que es tratado por una empresa llamada Wine Industry, que es una empresa china que realiza producción de vinos. Aquí tenemos las fuentes de donde obtuvimos la información y presentamos el diagrama de flujo del bioreactor de la fermentación de Baijiu. También es importante comprender que estos fenómenos modifican las ecuaciones del sistema, en este caso el flujo perdón, la fuga y el bloqueo en el bioproceso. Entonces, estos de aquí modifican la ecuación del sistema. En este caso, el bioproceso de la fermentación de Baijiu tenemos de seis cajas, que es el alimentador, la preparación, la hidrólisis enzimática, el crecimiento microbiano, la fermentación anaeróbica y finalmente el producto, que es el etanol y el CO2. Es importante este proceso porque se divide en tres etapas, que es la preparación del sustrato, donde el grano hidratado se cocina y se ajusta a una humedad adecuada. También tenemos en la siguiente caja, que es el material que se apila y donde inicia la fase de fermentación aerobia, que es la hidrólisis enzimática y el crecimiento microbiano y aumento de temperatura. También tenemos el reactor en donde se realiza la fermentación anaeróbicamente, o sea, es decir, sin oxígeno, donde el sustrato se convierte en el producto, que es el etanol y el CO2. Tenemos el balance integral combinado de masa y de energía del proceso global. En este caso es la masa entrante es igual a la masa saliente más la variación de la energía acumulada. También tenemos los balances para cada componente, que es el sustrato, la biomasa, el producto, el agua y el gas. Tenemos la masa del componente entrante más la masa del componente generado, que es igual a la masa del componente saliente más la variación de la masa del componente acumulado. Y así para todos los cinco sustratos. El balance integral tenemos de la entalpía del sistema, que es igual al calor extraído más la integral del calor metabólico más la entalpía entrante más la entalpía saliente. El balance diferencial combinado de masa y de energía de al menos tres procesos. En este caso tenemos los datos que obtuvimos del documento y los procesos es el proceso de hidrólisis en el bioreactor de la caja de hidrólisis enzimática, que es la diferencial de sustrato con respecto al tiempo, que es igual a menos la constante de hidrólisis por el sustrato. En este caso tenemos que el sustrato en función del tiempo es de 0,014 kilogramos. Tenemos el otro proceso de crecimiento microbiano, donde la masa es igual a al calor metabólico en función del tiempo, menos las pérdidas con respecto al tiempo y temperaturas, más el calor extraído, que es en función del tiempo también. En este caso obtuvimos un tiempo de 35 horas, que es el tiempo máximo que el bioreactor puede sobrellevar la situación, sea en este caso, de bloqueo. En el proceso de la fermentación anaeróbica en el fermentador de la fermentación anaeróbica, es decir, que la fermentación se consume el sustrato y a la vez se produce el etanol y el CO2, que son los productos. Tenemos el sustrato en función del tiempo, que es igual al sustrato en el bioreactor anterior a la fermentación anaeróbica, por la exponencial del negativo de una constante anaeróbica, que es por el tiempo. También tenemos las ecuaciones de todo balance combinado de masa y otros tipos de energía, que tenemos que el calor es igual a la masa por la capacidad calorífica por la diferencial de temperatura, que en este caso obtenemos de 87.500 kilojoules, que es energía obtenida del sistema, con la variación de la temperatura de 298 Kelvin. Para la obtención, para la obtención del tiempo que genera esta energía,
con el calor metabólico utilizamos el calor general por el calor metabólico que genera en el reactor. En este tiempo tenemos de 48,6 horas. El diagrama de flujo con el bioreactor en fuga. Cuando tenemos una fuga, la pérdida de masa no es total. La fermentación sigue parcialmente y tenemos, en este caso, asumimos que tenemos una pérdida de 50 kilogramos por fuga, donde la masa inicial era 1000 kilogramos y menos la pérdida, tenemos una masa final de 950 kilogramos. Entonces, la fuga no altera directamente lo que es las concentraciones, porque el flujo fugado tiene la misma composición que el flujo que siguió la ruta de su proceso. En este caso, se asumió que la fuga se, se realizó entre el reactor de crecimiento microbiano y fermentación anaeróbica. El cambio en el balance de integral combinado del sistema global tras la aparición de la fuga. Tenemos que la masa más los componentes es igual a la tasa de generación de los componentes menos la pérdida de masa por fuga. El balance de energía, que es igual a calor metabólico en función del tiempo y menos la pérdida de masa más la masa saliente menos las pérdidas en función de temperaturas más el trabajo en este caso. Y al tener los valores de pérdida de masas en pérdida de masa por fuga para para la ecuación de balance de ecuación energética con masa variable, solamente se le agrega que es en función del tiempo. También tenemos la masa de pérdida por un tiempo de 4 horas asumidos, que en este caso es de 1,89 kilojoules por hora. El diagrama de flujo del bioproceso con bloqueo. También tenemos el bloqueo en el crecimiento microbiano hacia la fermentación anaeróbica. Es decir, en el crecimiento microbiano va a existir una acumulación, mientras que en la fermentación anaeróbica no va a recibir alimentación. Esto tiene una fermentación parcial y sigue generando calor metabólico y el calor retenido va a generarse eh, para mayor temperatura. El cambio en los balances integrales combinados del sistema global tras la aparición de bloquea es la masa en el reactor del crecimiento microbiano que va a presentar una acumulación y en la de fermentación cero porque no recibe alimentación. El balance de energía nos da que es igual al calor metabólico menos las pérdidas en referencia a las temperaturas más el calor comprimido mecánico. También tenemos la biomasa acumulada que nos da que tenemos igual a la masa acumulada sobre la masa inicial por la biomasa inicial. La concentración de la biomasa es lenta, mientras que la masa absoluta de la biomasa mismo aumenta debido al aumento de la temperatura. También tenemos en el modelo transitorio que nos da que es igual al calor metabólico, menos las pérdidas en referencia de las temperaturas y más la compresión mecánica. Y el tiempo para que el reactor llegue a su límite es de 58,10 horas. Es decir, ese es el tiempo estimado en el que el reactor podría soportar la acumulación y luego de ello colapsaría. Gracias.